Vamos a cerrar con este tema, la correlación genética, lo que es el primer parcial. La correlación genética se da, es un fenómeno que se da cuando dos caracteres, fijaos que pasamos de uno a dos caracteres, cuando dos caracteres comparten fundamentalmente efectos comunes y en particular efectos aditivos. En este tema vamos a definir la correlación genética, vamos a ver cuáles son sus aplicaciones. También vamos a hacer una descomposición en términos estadísticos, genéticos y estadísticos de la correlación fenotípica. Y luego vamos a ver métodos de estimación de la correlación genética, tanto de vía descendiente-progenitor, es decir, de estructuras familiares de descendiente y progenitor, como de estructuras familiares de hermanos. Veremos también el error típico, aunque de pasada, y comentaremos muy por encima algunos valores estimados. En primer lugar, vuelvo a comentar que cuando hablamos de correlación genética nos tenemos que referir a dos caracteres cuantitativos o complejos. Ejemplos hay muchos. Hay ejemplos en las especies vegetales, también en el hombre. Se sabe que, por ejemplo, los hombres más altos tienden a ser también más pesados. Hay una correlación clara, por ejemplo, entre lo que es la altura de una persona y su envergadura, que es la distancia entre los dos, digamos, dedos cuando despliega completamente los brazos en cruz. Y esto mismo pues, se ha observado en especies domésticas, como por ejemplo la relación entre la producción de leche y la producción de grasa, que cuando esto se mira en kilos, pues es positiva esta correlación y es favorable, es decir, favorable desde el punto de vista económico. También se ha visto que en la mayoría de las especies los animales que crecen más tienen un índice de conversión menor, es decir, necesitan menos alimento. Esto nos lleva a una correlación que es negativa, pero que desde un punto de vista productivo, económico y también ambiental, es decir, hacemos más con menos, es favorable. Y, por ejemplo, en los caballos se ha visto que también existe una correlación entre la alzada a la cruz y la longitud del tronco. Las asociaciones entre variables cuantitativas se miden en términos de correlación. Y dentro de estas correlaciones podemos establecer distintos niveles. Por ejemplo, podemos hablar de correlación fenotípica, R sub P, si nos estamos refiriendo a una medida de la asociación entre los valores observados de dos caracteres. Si hablamos de correlación genética, RA, pues encontraremos que la definiremos como la correlación entre los valores mejorantes de los dos caracteres. Esta correlación genética va a ser fundamentalmente consecuencia de la pleiotropía. Recordad que la correlación se da cuando, digamos, las dos variables comparten efectos pequeños comunes y la pleiotropía pues sería una manera de expresar el hecho de que un carácter, o mejor dicho, que un gen, puede tener su efecto en dos caracteres fenotípicos distintos. Y además, como dice la diapositiva, expresa el grado en que dos medidas reflejan lo que es genéticamente el mismo carácter. Luego tenemos la correlación ambiental, que sería R sub E, que sería la correlación de las desviaciones ambientales. Y veremos que, aparte de estas desviaciones ambientales, en el modelo que nosotros analizaremos, pues incluiremos también todas las desviaciones que pueden ser de origen genético no aditivo. Es decir, tanto las desviaciones de dominancia como las desviaciones de interacción. Por lo tanto, fijaos que la correlación genética va a estar referida fundamentalmente a correlación de los valores mejorantes, de los As. ¿Para qué es importante? Pues bueno, en el campo de la selección natural podemos pues, analizar la evolución de un carácter en la medida que otro cambia.
Entonces, esto es una herramienta que puede ser válida, repito, para el análisis de la evolución. Cuando tratamos de selección artificial, cuando tratamos de poblaciones tanto de plantas como de animales, en lo que estamos interesados en saber si seleccionamos para un carácter, cuál será el cambio que obtendremos en otro carácter. Y luego también otra de las posibilidades es utilizar esta información de las correlaciones en la evaluación multicarácter, aunque este es un tema que no trataremos durante este curso. Tenéis ante vosotros varias ecuaciones y tal vez os asuste, pero os aseguro que conceptualmente es muy sencillo. Veréis cómo es así. Fijaos, en primer lugar vamos a definir la correlación fenotípica entre dos variables x e y. Entonces, en vez de poner RPXY, también podemos poner de una forma más sencilla RP, correlación fenotípica. Entonces, fijaos que esto pues tendría como, digamos, como ecuación la covarianza fenotípica entre las dos variables dividido por el producto de las dos desviaciones típicas. Nos interesa más en este caso ponerlo así, aunque en otras ocasiones lo hemos visto como la raíz cuadrada del producto de las dos varianzas. Repito, en este caso nos va a interesar más escribirlo en términos de producto de las desviaciones típicas fenotípicas, tanto del carácter X como del carácter Y. Por otra parte, la covarianza fenotípica, y para simplificar la notación, lo podéis ver a la derecha, entre las variables X e Y, la vamos a llamar COP-P, simplemente digamos, por simplificar. Entonces, fijaos que esta covarianza fenotípica, es decir, el numerador de la ecuación anterior, va a ser igual al producto de RP por el denominador, que es lo que tenemos aquí a la derecha, RP, sigma PX, sigma PY. Por lo tanto, fijaos que de momento no hay ningún problema. Por otra parte, ya hemos visto a nivel de varianzas que la varianza fenotípica era la varianza aditiva más la varianza ambiental. A nivel de covarianzas también lo habíamos visto y vamos a hablar de que la covarianza fenotípica va a ser la covarianza aditiva más la covarianza ambiental. Esto que es válido a nivel de covarianzas no es válido a nivel de correlaciones, es decir, las correlaciones no se pueden sumar. Se pueden sumar de forma ponderada, como vamos a ver, pero no esta ecuación de la covarianza igual a la suma de covarianzas, repito, para las correlaciones no es directa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir estos términos, covarianza de P, covarianza de A, covarianza de E, por sus equivalentes, teniendo en cuenta que hemos visto que la covarianza era igual al producto de la correlación fenotípica por las dos desviaciones típicas. Entonces, si vamos a la covarianza fenotípica, tendríamos que esta covarianza fenotípica sería igual al producto de la correlación fenotípica por la varianza fenotípica de X, es decir, la desviación típica fenotípica de X y la desviación típica fenotípica de Y. En el caso de la covarianza aditiva, que también podríamos hablar de covarianza genética, fijaos que lo que vamos a poner es que será igual al producto de la correlación genética, correlación de los valores mejorantes, correlación aditiva, multiplicado por las sigmas aditivas tanto de X como de Y. Y en el caso de la covarianza ambiental, pues tendremos el producto de la correlación ambiental por las dos desviaciones típicas ambientales, de X y de Y. Bien, ¿qué equivalencias podemos encontrar? Pues bueno, recordad cuál era la definición de la heredabilidad y recordaréis que la heredabilidad era igual a la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica. Entonces podemos escribir, lo tenemos aquí a la derecha, que la varianza aditiva sería igual a la heredabilidad por la varianza fenotípica. Y bien, también será cierto que si sacamos la raíz cuadrada se mantendrá, digamos, esta igualdad, de manera que la sigma A
la desviación típica aditiva será igual al cuadrado de la heredabilidad por la desviación típica fenotípica. Fijaos que esto es lo que hemos hecho en el caso de la covarianza aditiva, donde pues hemos sustituido la sigma AX por HX PX y la sigma AI por HI PI. Bien, ¿qué hacemos para el caso de del producto este de RE sigma X sigma I? Bueno, pues nos vamos también a recordar o a definir un parámetro que será E cuadrado, que es 1 menos H2, y entonces lo que hacemos es definir sigma sub E igual a E, es decir, 1 menos H2 raíz cuadrada por sigma sub P. Si hacéis unos pocos números, veréis unas pequeñas deducciones algebraicas, veréis que esto es muy fácil de encontrar, estos valores. Y entonces fijaos que lo que hacemos es, pues bueno, tenemos que, repito, que sigma sub E es igual a E sigma sub P, y esto lo que hacemos es sustituirlo en el lado que correspondería a la covarianza ambiental. Entonces vemos que la covarianza ambiental lo podemos expresar como la correlación ambiental por este valor EX, que repito que es la raíz cuadrada de 1 menos H cuadrado, y menos la heredabilidad, y en este caso pues nos referiríamos al carácter X, multiplicado por sigma PX, y también encontraríamos el mismo valor para el segundo carácter Y, multiplicado por sigma PI. Entonces, si os fijáis en esta ecuación, aparecen los tres términos sigma px, sigma pi, y lo podemos eliminar. De manera que fijaos que nos queda que la correlación fenotípica es la correlación genética multiplicado por la raíz cuadrada de la heredabilidad de X por la raíz cuadrada de la heredabilidad de Y, y a esto le sumamos la correlación ambiental multiplicado por estas cantidades que hemos definido previamente, que son EX y EY. Os recuerdo que EX sería la raíz cuadrada de 1 menos la heredabilidad del carácter X. Fijaos que esta última expresión de la correlación fenotípica nos indica que no podemos sumar directamente las correlaciones genéticas y ambientales, sino que lo que tenemos que hacer es sumarlas previa ponderación. Y en estos casos la ponderación sería pues el producto de las raíces cuadradas de las dos heredabilidades para la correlación genética y estos valores, el producto de estos valores E, de X y de Y, para la correlación ambiental. La estimación de la correlación genética en hermanos, en este caso he puesto para simplificar medios hermanos, es compleja y requiere ir detallando poco a poco, en primer lugar el diseño, después cuáles son las covarianzas y luego cómo estimaremos los componentes de la varianza, cosa que ya sabemos hacer, pero también el componente de la covarianza entre, a partir de una tabla de análisis de la covarianza que se asemeja a la tabla de análisis de la varianza, pero que comentaremos al final. Entonces, vamos en primer lugar con la estructura familiar. Pensemos que aquí son hermanos de padre y que F1, F2, F3, Fs corresponden cada una a familias de medios hermanos de padre. Vamos a medir en cada uno de los individuos dos caracteres. Imaginad que medimos el peso y la altura del individuo, que X es el peso y que Y es la altura. Entonces, dentro de cada familia, pues tendremos observaciones de X y de Y, ordenaditas, cada una en su columna, sin liarnos. Entonces, ¿cuál era la covarianza, por ejemplo, entre cualesquiera dos observaciones del carácter X? Pues si solo consideramos el carácter X, dicha covarianza vimos que era la varianza entre del carácter X. Esto, repito, ya lo vimos. Lo mismo sucedería si consideramos
la covarianza, por ejemplo, la que he denotado con una flecha roja, entre cualesquiera dos observaciones de una familia del carácter i. Pues en este caso también, como habíamos visto anteriormente, tendríamos la varianza entre del carácter i. ¿Cuál sería la covarianza entre una observación del carácter x y otra observación del carácter y dentro de la misma familia? Lo que he marcado con flechas azules. Pues bien, en principio, intuitivamente, esto sería también la covarianza entre. La covarianza entre, que también veis que está marcada en azul. Entonces, fijaos que nos daría la covarianza entre, vuelvo a insistir, sería la covarianza entre cualesquiera dos observaciones de la misma familia, pero una observación pertenecería al carácter x y la otra observación pertenecería al carácter y. ¿Cómo estimaríamos las varianzas entre de x y de y? Pues como hemos visto en capítulos previos, utilizando un análisis de la varianza, uno para x y otro para y. A partir de este análisis de la varianza, pues igualaríamos los cuadrados medios a sus esperanzas y, como recordáis, calcularíamos la varianza entre de cada uno de los dos caracteres. Es decir, que tendríamos que hacer dos análisis de la varianza, uno para cada carácter. ¿Cómo calcularíamos la covarianza entre? Bueno, pues tendríamos que hacer un análisis de la covarianza y es el que se presenta en la tabla inferior de la diapositiva. Fijaos que en principio tenemos las mismas fuentes de variación entre dentro de. Los grados de libertad son idénticos, el caso de análisis de la varianza, y en vez de sumas de cuadrados tenemos lo que se conoce como sumas de productos. Fijaos que tenemos la suma de productos entre, la suma de productos dentro de, y entonces veis que también son unas fórmulas que son muy parecidas, muy semejantes a las que vimos en el caso del análisis de la varianza. Lo que pasa es que en vez de tener un x al cuadrado, pues tenemos el producto de x y. En vez de tener un x punto punto al cuadrado, tenemos el producto de x punto punto y punto punto. Bien, esto era para la entre, también para la dentro de. Veréis que la situación es muy similar, repito, a las sumas de cuadrados. Si alguien se pregunta si tiene que memorizar estas fórmulas de las sumas de productos, de salida le digo que no. Y si lo tiene que saber hacer y calcular a mano, también le digo que no. Cuando pongamos algún problema, si es que lo ponemos, normalmente ya daremos calculadas o bien las sumas de productos, o bien el producto medio, o bien las esperanzas de los productos medios. Bien, o incluso los componentes de la covarianza. Entonces, estamos hablando de que en esta tabla de análisis de la covarianza teníamos una columna, un apartado de suma de productos y el siguiente apartado, pues de la misma manera que hablábamos del producto del cuadrado medio, aquí hablaremos del producto medio, PM. Fijaos que simplemente la suma de productos partido por los grados de libertad. Fácil de recordar. ¿Y cuáles son las esperanzas de los productos medios? Pues bueno, las esperanzas de los productos medios son semejantes a las que teníamos para el caso de la esperanza de los cuadrados medios. Solo que en vez de poner las varianzas, pues utilizamos las covarianzas. Covarianza dentro de, más n veces la covarianza entre, sería la esperanza del producto medio entre, y la esperanza del producto medio dentro de sería la covarianza dentro de. Fijaos que en este caso pues haríamos como en el caso anterior, igualaríamos el valor obtenido para el producto medio, lo igualaríamos a estos componentes y simplemente pues los aislaríamos, que decís vosotros, en mis tiempos se decían los despejaríamos. Obtendríamos la estimación de la varianza
o en este caso, mejor dicho, de la covarianza entre, que realmente es la que nos interesa. Hemos visto en temas anteriores que la covarianza entre dos observaciones de un mismo grupo, cuando se trataba del mismo carácter, era la varianza entre, y que esta varianza entre estimaba un cuarto de la varianza aditiva. Fijaos que en verde está la ecuación que corresponde al carácter X y en rojo la ecuación que corresponde al carácter Y. Pero hemos visto en la diapositiva, en los razonamientos anteriores, que se podía estimar también la covarianza entre, a partir de un análisis de la covarianza. ¿Cuál es, en términos de componentes causales, la covarianza entre o a qué equivale? Pues fijaos que sería la covarianza entre dos valores mejorantes del carácter X y del carácter Y, y en particular entre la mitad de esos dos valores mejorantes, la mitad de cada uno. ¿Por qué? Pues porque fijaos que lo que estamos haciendo es la covarianza fenotípica. De esta covarianza fenotípica al final nos quedamos con la parte genética, asumimos que no hay covarianza ambiental, y el valor esperado de un individuo cuando no se conoce su madre, como es el caso de familias de medios hermanos, pues es la mitad del valor mejorante de su padre. Por lo tanto, tenemos aquí dos valores mejorantes, dos mitades de valores mejorantes, que son los valores esperados de cualesquiera dos individuos de una misma familia, pero fijaos que un valor mejorante hace referencia a X y el otro hace referencia a Y. Con lo cual tenemos esta covarianza, el un medio lo sacamos fuera y entonces nos queda la covarianza entre dos valores mejorantes de dos caracteres distintos, que es simplemente la covarianza aditiva. ¿Qué tenemos que hacer para estimar la correlación genética? La correlación genética, correlación de los valores mejorantes, R sub A, va a ser la covarianza aditiva dividido por la raíz cuadrada de las varianzas aditivas de ambos caracteres, el X y el Y. Entonces, si nos fijamos arriba, tenemos que la covarianza entre nos estima un cuarto de la covarianza aditiva y que la covarianza entre dos individuos pero de la misma familia, pero dentro del mismo carácter, nos estima la varianza entre, y esta misma pues es una estimación de un cuarto de la varianza aditiva. Lo mismo para el carácter Y. Entonces fijaos que lo que tendríamos que hacer es simplemente sustituir, si ponemos a la derecha, ponemos la covarianza entre, tendríamos un cuarto de la covarianza aditiva. La varianza entre de X, tendríamos un cuarto de la varianza aditiva de X y la varianza entre de Y sería un cuarto de la varianza aditiva de Y. Entonces fijaos que tenemos un cuarto y tenemos un cuarto abajo que se pueden simplificar y nos queda limpiamente la covarianza entre partido por la varianza entre de X multiplicado por la varianza entre de Y obviamente esta multiplicación tendríamos que hacerle la raíz cuadrada. Vamos a ver ahora otro tipo de agrupación familiar y en este caso vamos a ver las agrupaciones de progenitor y descendiente o descendencia. Fijaos que en este caso lo que tenemos es, por un lado, los progenitores que se han medido para el carácter X y para el carácter Y. Tenemos 1, 2, S progenitores. Y de la misma manera tenemos descendientes que se han medido respecto al carácter X y respecto al carácter Y. También tenemos pues, un descendiente correspondiente a cada progenitor. Entonces, ¿qué covarianzas podemos entrever aquí? Pues fijaos, podemos hacer en el lado azul, las flechas de la izquierda, la covarianza de el progenitor medido para X, es decir, del fenotipo del progenitor medido para X, con el fenotipo del descendiente medido para Y. Pero también podemos hacer la covarianza del fenotipo del progenitor medido para Y con el fenotipo del descendiente medido para X. Son dos posibilidades. También veremos que nos va a ser útil hacer algo que ya habíamos hecho hasta ahora,
lo que sería, o calcular lo que sería la covarianza entre el valor fenotípico del progenitor y del descendiente, sería la flecha verde, pero medidos para el carácter X. Y por otra parte tendríamos también la covarianza del progenitor con el descendiente, medidos para el carácter Y. ¿Cómo podríamos estimar la correlación genética? Bueno, pues lo tenéis aquí, que sería simplemente la covarianza de XY partido por la covarianza de los X, covarianza de Y con Y. Vamos a ver qué son estas letras, digamos, esta nomenclatura y de dónde surgen. En primer lugar tenemos la covarianza del progenitor medido para el carácter X y el descendiente medido para el carácter Y. A esta covarianza la vamos a llamar covarianza de XY. Fijaos que es una covarianza a nivel fenotípico. Cuando queremos ver a qué corresponde desde un punto de vista genético, fijaos que lo que estamos haciendo es calcular la covarianza del valor genotípico del progenitor con el valor genotípico del descendiente. Si no conocemos a su madre, asumimos que se ha tomado al azar de la población, el valor genotípico del descendiente es un medio del valor genotípico del padre, en concreto del valor aditivo del padre. Pero fijaos que, claro, estamos midiendo el padre respecto al carácter X y también queremos covariarlo con lo que sería el hijo respecto al carácter Y. Pues bien, lo que se espera que tenga el hijo respecto al carácter Y es la mitad del valor mejorante de su padre respecto al carácter Y. Bien, si esto lo operamos, vemos que el 1/2 sale fuera y nos queda la covarianza de AX con AI, que es simplemente la covarianza aditiva, con el 1/2, como os he dicho, fuera. De la misma manera podemos hacer lo contrario, que es calcular la covarianza entre el fenotipo del progenitor, pero medido para Y, y el fenotipo del descendiente, medido para X. En este caso hablamos de covarianza también de XY, porque en el fondo son las dos, o sea, la covarianza de XY y la covarianza de Y con X es lo mismo. Pero en este caso, en términos de covarianza aditiva y siendo rigurosos, veremos que lo que estaríamos haciendo sería covariar el valor mejorante del progenitor con el valor esperado de su descendiente. El valor genotípico esperado de su descendiente sería 1/2 del valor mejorante del progenitor, pero mientras que en el primer caso, pues medíamos el progenitor para Y, ahora pues estamos midiendo el descendiente para X. Entonces fijaos que obviamente lo que tenemos es lo mismo que antes, que es la covarianza aditiva. Tenemos aquí por lo tanto dos covarianzas fenotípicas, lo que a veces se llama pues covarianzas cruzadas, y ¿cómo podemos obtener una única estimación? Bueno, pues se recomienda que en este caso se obtenga la media aritmética de las covarianzas cruzadas. Y esta media aritmética es lo que se pone en el numerador, como covarianza de X e Y. Las otras covarianzas ya son conocidas. La covarianza de X de progenitor y descendiente medido para el carácter X, pues es un medio de la varianza aditiva medida en el carácter X, o sea, correspondiente al carácter X. La covarianza del progenitor y descendiente respecto al carácter Y, que hemos puesto como covarianza de II, la de antes era covarianza de XX, pues por el mismo razonamiento que ya conocéis, es un medio de la varianza aditiva de Y. Por lo tanto, fijaos que si nosotros ponemos en el numerador, como os he dicho, la covarianza de XY, lo que estamos haciendo es, si lo ponemos en términos de componentes causales, estamos escribiendo un medio de la covarianza aditiva. Y la covarianza de XX es un medio de la varianza aditiva de X, la covarianza de II es un medio de la varianza aditiva de Y, y obviamente los 1/2, pues, y 1/2 se cancelan y nos queda directamente pues, una estimación de la correlación genética que es igual a la covarianza aditiva partido por la raíz cuadrada de las covarianzas aditivas de X y de Y. Bien, cuando queremos valorar un estimador, recordáis que se hace en términos de
sesgo y también de precisión, o lo que es lo mismo error típico. Bueno, en primer lugar, el sesgo en el tipo de familia que se utiliza, que son las que veis que hemos visto anteriormente, pues no aparece. En covarianzas de hermanos, de medios hermanos y también de descendencia progenitor, en principio pues no cabe esperar sesgos. En cuanto a la precisión, os comentaré algunas cosas. En primer lugar, es que en general las correlaciones genéticas suelen tener errores de muestreo, es decir, errores típicos bastante grandes, que los diseños óptimos se ha estimado, se ha estudiado que son semejantes a los que se utilizan para la heredabilidad. También se ha visto que son estimaciones sensibles a las frecuencias génicas, es decir, que pueden cambiar entre poblaciones y bueno, se recomendaría, a efectos de hacer la evaluación multicarácter, pero que es algo que no veremos, usar correlaciones genéticas y ambientales estimadas en la población a mejorar. Bien, esto sería una recomendación que la verdad es que no nos va a tocar, digamos, a las clases que veremos después. Una cosa importante es, bueno, como último podríamos señalar cuál sería el error típico de la correlación genética, sigma de R sub A. Bien, se demuestra, Robertson en el año 1959, que como veis es 1 menos la correlación genética al cuadrado partido por raíz de 2 y multiplicado por la raíz del error típico de la heredabilidad de X, el error típico de la heredabilidad de Y, dividido por la heredabilidad de X y la heredabilidad de Y. Bien, en primer lugar, lo primero que os tengo que decir es que no os tenéis que saber esta fórmula. Simplemente, pues si algún día la necesitáis, venís a estas diapositivas, o si no, os vais al libro de Falconer, que siempre lo tendréis a mano. Y también decir que esta fórmula se refiere a una estimación basada en ambas covarianzas cruzadas, es decir, en el caso de descendiente y progenitor, y si se refiere a una, digamos, si solo se ha utilizado una de estas covarianzas cruzadas, pues puede omitirse el raíz de 2. Aquí se dan una serie de valores de correlación genética estimados en rumiantes. Y, bueno, si hay alguien interesado, pues que me lo diga y se los explicaría, se los comentaría. En principio, pues simplemente que sepáis que se conocen cuáles son esas correlaciones genéticas y, sobre todo, ayudan en los programas de mejora para saber, os lo recuerdo, cuál es el cambio que se esperará cuando al seleccionar un carácter, pues tengamos respuesta en otro. Estas correlaciones genéticas nos ayudarán a predecir la respuesta de un carácter cuando seleccionamos otro. Precisamente esto sí que lo veremos en un tema de selección. Aquí tendríamos las correlaciones genéticas más importantes que se han estimado en el ganado porcino, entre distintos caracteres, por ejemplo, ganancia media diaria, espesor del tocino, de la grasa dorsal, también en las aves, el número de huevos y otros caracteres, el peso del huevo. Repito que no hace falta que os lo sepáis, sino que si alguien está interesado, pues le explicaré esto con el detalle que pueda, pero siempre en una tutoría. Para finalizar el tema, os he puesto un breve resumen de unas estimaciones ya antiguas que se hicieron en perros, básicamente en perros guía, ¿no? Entonces veis que se habían analizado el carácter nervioso, la actitud de sospecha, la concentración, disposición, distracción por perro, timidez y sensibilidad corporal. Bien, veis que las correlaciones pues a veces son positivas, a veces son negativas. En general también hay correlaciones que son altas y otras que son bajas. Bueno, pues de todo hay en la viña del Señor, que se dice, y quiero comentaros que con esta última tabla, que obviamente no os tenéis que saber de memoria, damos por finalizado la explicación de la materia correspondiente al primer parcial. El siguiente parcial comenzará con un tema
que será evaluación genética.